Bueno, compartir pantalla. Uy, ¿cómo es esta pantalla? ¿No? Ahí está. ¿No es la pantalla? Perfecto, sí. Sí, perfecto. ¿Cómo oculto esto? Ahí está. Bien. Bueno. Uy, ahí está. Bueno, voy a estar hablando sobre la introducción a la generación procedural de terrenos para videojuegos. Le dije a Marian, por favor, que si hay alguna duda o algo, tírenla, ni bien la voy diciendo, ni bien voy explicando, porque por ahí un tema se relaciona mucho con otro y están medio unidos todos. Así que si tienen alguna duda, tírenlo, o por ahí si tienen el micrófono, tírenlo ahí con el micrófono, no hay problema, si me interrumpen, nada, pero lo importante es que se despejen las dudas cuanto antes. Sí, mismo Eh, eso, las preguntas que van tirando en el chat, yo te las voy pasando a medida que las vayan tirando. Dale, perfecto. Eh, bueno, empiezo a más o menos quién soy yo. Me conocen como Cyberman, Javier Cyberman Mora. Estudio ingeniería informática. Me encanta toda esta cosa de los algoritmos, las cosas así. No soy experto en generación procedural, ni mucho menos. Básicamente esta charla lo que quiero explicar es más o menos un poco la experiencia que yo tengo creando un proyecto que ahora llevo hace más o menos 6 meses haciendo, eh, que es un juego que se basa en generación procedural de terrenos. Eh, Básicamente, voy a explicarles un poco qué es primero la generación procedural. Obviamente que si están acá saben más o menos de qué se habla. Básicamente, la idea es hacer terrenos en 3 dimensiones, terrenos en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, lo que sea, que suenen realistas, todos generados no a mano por un artista, sino por un programador, todo por código. El tema es que parece una tarea bastante difícil. Hay juegos muy conocidos, obviamente Minecraft, por ejemplo, Terraria, son juegos muy conocidos que usan al máximo esto de generación procedural de terrenos. Eh, la idea es, bueno, el objetivo de esta charla no va a ser generar un juego tipo Minecraft, porque eso sería algo que lleva años en hacerse, pero sí intentar que ustedes sepan los conceptos de cómo podrían generar eh, terrenos interesantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, este que se muestra en la imagen, este lo saqué de internet igual. Cómo generar terrenos que suenen interesantes, que sean realistas, y básicamente qué cuentas matemáticas, qué misterio hay atrás de todo eso de la generación procedural. ¿Sí? Bueno, acá muestro más o menos un poco, este es el proyecto en el que yo estoy trabajando, que es un juego así todo retro, que se llama Medieval Life, que es justamente tiene generación de terrenos aleatorios, procedurales. Y bueno, muchas, por ahí voy a mostrar algunos screenshots y todo a lo largo de la charla de este proyecto que yo estoy haciendo, como para ejemplificar algunas técnicas. Acá se pueden ver por ahí un poco lo que es la generación de terrenos. eh, lo hago así para que parece un poco un terreno medio retro, pero bueno, esa es la idea. Eh, bueno, todo lo que voy a estar explicando ahora está súper basado, y para mí esto es la Biblia de la generación procedural, que es cómo es esta playlist de Sebastián Lage, o Lig, no sé cómo es, que es se la súper recomiendo que la vean. Eh, Ahí se explica mucho más por ahí en detalle lo que es la parte de código. Yo no voy a explicar tanto en detalle la parte de código, voy a mostrar más que nada los conceptos de, de- de cómo funcionan las distintas técnicas. ¿Sí? Vamos a empezar por lo básico, que es un height map, o un mapa de altura. ¿Sí? Si tienen alguna duda, vayan diciéndomelo. ¿Sí? ¿Qué es un mapa de altura? Un mapa de altura, un height map, normalmente es una textura o una grilla en memoria, ¿sí? Una matriz en memoria, que tiene valores, ¿sí? De 0 a 1, 0 es negro, 1 es blanco, que demuestran la altura de un terreno en 3 dimensiones, ¿sí? Eso se usa obviamente muchísimo para lo que es, todos los engines soportan en general el height para lo que es terreno. Acá podemos ver, por ejemplo, no sé si ven mi cursor, a ver si me pongo un puntero, todas las partes blancas, ¿sí? Que tienen las partes blancas están más elevadas y las partes oscuras siempre van a estar más abajo. Eso es el concepto básico de un height map. Acá, por ejemplo, se ve otro ejemplo de lo que es un height map.
Acá se ven, por ejemplo, ríos, ¿sí? Lo que serían ríos, la elevación con elevación más baja. Si a esto le sumamos una textura, podemos generar una mesh, ¿sí? Un modelo 3D del terreno que nosotros queremos representar. Esta es una representación, ¿sí? ¿Hasta ahora se va entendiendo? Cualquier cosa me van diciendo. Perfecto. Ahora bien, el tema es que todos estos heimas que les estuve mostrando están generados todos de forma manual, a mano. El tema es que nosotros lo que queremos es justamente, no hay mucho misterio en generar un heimmap a mano. La idea es crearlo por un algoritmo, una forma automatizada. Entonces, un algoritmo muy importante que se usa muchísimo para la computación gráfica en general, pero especialmente en la generación de terrenos y la generación procedural en general, es el ruido de Perlin, ¿sí? Que es un tipo de ruido de gradiente, ¿sí? Que fue inventado por Ken Perlin en 1985. La característica, este ruido de gradiente es una función matemática, ¿sí? Una función como la que ustedes ven en secundaria, que toman dos parámetros, en el caso de que sea un ruido Perlin de dos dimensiones, X e Y, ¿sí? La posición, X e Y. Y devuelve un valor que va, por ejemplo, en general suele ir de -1 a 1, o de 0 a 1, depende de la implementación, que va a ser, en este caso acá está graficado como más blanco o más negro, ¿sí? Dependiendo de qué valor devuelve la función. Como ven, acá se muestra graficado el ruido de Perlin, y ven que es bastante aleatorio, ¿sí? Pero se lo llama ruido gradiente justamente porque se van generando formas que no son totalmente aleatorias, como si fueran... ahí me está dibujando la pantalla, no sé qué pasó. Se generan ruidos gradientes, no como si... Perdón, se generan un ruido que no es totalmente aleatorio, como si fuera un ruido de la lluvia de televisión, ¿sí? Se genera un ruido que es totalmente más regular. Esto, como ven, se reparece a lo que son los mapas de altura que vimos recién, así que nos sirve un montón cuando queremos generar terrenos en 3D. Así que vamos a ver más o menos cómo se usa todo esto. Ahora bien, tiene un problema el Perlin Noise, que cuando esta es una función matemática que se puede usar en una dimensión, en dos dimensiones, o sea, como lo que estamos viendo graficado ahora, en X, Y, pero también se puede usar en 3, 4, 5, 6 dimensiones, n dimensiones. El problema de esta implementación de Perlin Noise es que es muy, cuanto más vamos subiendo en las dimensiones de la función, más costosa computacionalmente es, ¿sí? Cada vez es más cara. Quiere decir que cuesta más calcular ese valor del ruido de Perlin. Entonces, una solución es usar Simplex Noise, que es otra función que es muy similar al Perlin Noise, pero que es mucho más económica y aparte tiene otras mejoras que, por ejemplo, no tiene tantas deficiencias en lo que es la generación de ruido. Ves que esto no sé si se nota por ahí. Acá se genera se alcanza a ver, por ahí si hacen más zoom, se alcanza a ver como que está cuadriculada, se nota una especie de cuadrícula en el ruido. En cambio acá no se nota esa cuadrícula, es más irregular la forma del ruido. Esta es una ventaja del Simplex Noise. Aparte de ser más económico computacionalmente, es mucho más irregular, que es lo que queremos justamente. Esta función la vamos a usar muchísimo para lo que es ahora lo que voy a explicar a continuación, que es cómo generar terrenos. La idea es que ustedes lo puedan usar en el engine que ustedes quieran. Acá dejo, por ejemplo, unos ejemplos en Unity, ustedes tienen una implementación nativa que es mathf Perlin Noise. O en Godot, por ejemplo, hay una clase no hay una implementación de Perlin Noise, pero hay una implementación de Simplex Noise, que es Open Simplex Noise, la clase. Acá, por ejemplo, se ve. Esto lo pueden buscar en el manual. La idea no es cubrir a máximo cómo funciona cada una, pero si usan, por ejemplo, JavaScript, hay un montón de librerías de Perlin Noise, de Simplex Noise, de todo. Si usan cualquier engine que ustedes usen, en general tiene una implementación de alguno de estos dos tipos de ruido. No importa cuál usen, les va a funcionar igual, ¿sí? Porque ya vieron que son muy parecidos.
Yo para los ejemplos que voy a dar ahora voy a usar esta implementación que la estuve viendo y me gustó. Acá está el link de GitHub. Después voy a dejar las presentaciones en el Discord y lo van a poder ver. Esta implementación está buena, es una implementación de Simplex Noise para C#. Pero bueno, ustedes en el engine que ustedes lo hagan, si pueden usar la implementación que ustedes quieran. Vamos a ver un poco primero, hasta ahora se entiende todo, yo no estoy leyendo el chat, así que no sé si van diciendo algo. Sí, ahora justo están haciendo una pregunta. Ah, bien, vos interrumpime así sin miedo. Sí, 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 sí. Están preguntando, lo que pasa es que es algo que lo vas a explicar más adelante, es muy genérica, muy general, digamos, pero Franco pregunta cómo se generan los terrenos aleatorios, pero es básicamente lo que vas a explicar ahora. Claro, bueno, sí, la idea es eso, voy a ir de a poquito. El tema es si ahora entendieron esta parte de qué son los high maps y cómo funciona más o menos la función del ruido de Perlin. Bueno, ahora a continuación voy a ir explicando cómo se va, en base a esta función, vamos a ir generando un terreno. La idea es lo siguiente, primero tenemos que entender un poco los parámetros, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo mi función de ruido, ¿sí? Este método sample lo que va a hacer es la función, básicamente en 2 dimensiones, ¿sí? Nos va a devolver un float que va a ser el valor del ruido. Ahora bien, esta función podemos pasarle una coordenada en X y una coordenada en Y, pero si lo multiplicamos por un valor, ¿sí? Por una escala, podemos escalar el ruido, ¿sí? Acá, a ver, acá se ve, por ejemplo, cómo afecta el valor de escala. Acá, en este primer cuadro, estamos con máxima escala, ¿sí? En nuestra función de ruido, y a medida que vamos bajando tenemos menos escala, ¿sí? Y se puede ver cómo se generan distintos tipos de ruido, ¿sí? O sea, es el mismo ruido va teniendo distintos tipos de escala, ¿sí? Esto va a servir para generar terrenos que sean, por ejemplo, por ejemplo, en este caso sería un terreno que tiene una elevación muy chiquita acá y una montaña es más plano el terreno. Pero acá, por ejemplo, este es un terreno súper grande con un montón de montañitas, un montón de valles, un montón de lagos, ¿sí? No sé si por ahí se lo pueden representar solo de ver esa imagen. Pero la escala es lo que afecta a eso. Otro parámetro Javi, importante, sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? sí, En sí. la diapositiva anterior. Yo, si hubiera visto esta función sin el valor de retorno, me hubiese animado a decir que te hubiera devolvido una matriz. Pero que es una función que la tenés que correr, digamos, no sé si decir por píxel, pero E- ¿cómo es? Exacto, perdón, ¿ves? Yo hay un montón de cosas que tomo por obvias y por ahí no. Exacto, esta función de ruido la van a tener que correr píxel a píxel, ¿sí? Eh, lo, Ah, ahí va, ahí va. exactamente es una función que, cuando digo función, es una función como las de matemática, no como las funciones de programación, ¿sí? Les va a devolver un valor. Ustedes lo pueden, este es un gráfico, cómo están graficando en 2 dimensiones esa función, ¿sí? Ustedes lo tienen que correr píxel a píxel y les va a generar un gráfico como estos, o les va a generar una matrices con valores. Por ejemplo, este valor que ustedes tienen acá, ustedes lo pueden almacenar en una matriz en 2 dimensiones, Ahí va. ¿sí? Y ahí Sí, sí genial. lo utilizan como ustedes quieren. ¿Qué te devuelve? Eh, ¿Cualquier valor arbitrario o tipo está normalizado o algo por el estilo? Depende de la implementación, pero en general lo que se acostumbra es devolver entre -1 y 1, ¿sí? Ahí -1 va. sería negro y 1 sería blanco, o en general entre 0 y 1, o por ejemplo la implementación que yo les pasé antes era entre 0 y 255, pero siempre es un valor que ustedes lo leen en la documentación y se pueden dar cuenta cómo ir cambiándolo para que se ajuste a lo que ustedes necesitan, que en general yo ahora a continuación todo lo que siga cuando hable de ruido voy a estar asumiendo que se maneja entre 0 y 1, ¿sí? Que es lo más Claro, común. ahí va. Pero muy buena la pregunta. Sí, disculpa, Eh, es que por ahí es media básica, pero nada. no, Me está quedé perfecto, ahí. está perfecto. ¿Esto se entiende lo de la escala del ruido? Sí, sí, yo joya, no sé el resto, sí. Perfecto. Otra, yo sigo. Otra modificación que se le puede hacer a lo que es la función de ruido, para una alteración, es a esta coordenada que nosotros le pasamos, una coordenada en X y una coordenada en Y, le sumamos un offset, ¿sí? Un desplazamiento. Este offset va a hacer que sobre el mismo ruido que nosotros tenemos, que estamos generando, lo vamos a desplazar ya sea en X o en Y, depende del offset que le estemos pasando. Por ejemplo, fíjense estas 4 imágenes, estos 4 ruidos, ¿sí?
es exactamente el mismo ruido, pero le pasé distintos offsets, ¿sí? O sea, la misma coordenada, a cada coordenada le sumé, en esta le sumé 0, en esta le sumé 50, en esta le sumé 100, y en esta 150, en I, siempre estoy hablando. Y todos con la misma escala. Ven cómo se va desplazando verticalmente el ruido. Eso está muy bueno porque les permite manipular el ruido de determinadas maneras para... por ahí ustedes ven algún ruido que les guste, pero la montaña les quedó movida, bueno, pueden moverla, si ustedes quieren algo más específico, con un offset, o pueden generar variaciones. ¿Eso qué ventaja tiene también? Que ustedes por ahí pueden generar esta función siempre, algo que tiene que es determinista, siempre si ustedes le pasan una coordenada, siempre les va a devolver exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para generar distintos terrenos que siempre sean distintos? Básicamente ustedes generan un offset aleatorio, ¿sí? Cada vez que quieran generar un terreno nuevo, y entonces al usar un offset siempre distinto, van a estar generando un ruido que parece distinto. Por ejemplo, si acá yo genero un offset de 0, 0, un valor aleatorio 0, 0, les va a generar este ruido. Pero si ustedes generan un valor de 0, 150, les va a generar este ruido que nada que ver con el original, ¿sí? ¿Más o menos se entiende lo que es el desplazamiento? Sí, joya. Perfecto. Voy pasando. Bueno, ahora bien. Hay una pregunta. Sí, diga. Chexmo dice, si no me equivoco, en esa diapositiva estás usando noise como un objeto. El objeto ya tiene un ruido creado y con sample lo recorres o se va creando en el momento. No, exactamente. Yo acá esta función noise, esto lo puse genérico porque básicamente depende de la implementación que ustedes tomen, pero siempre lo que hace es una función, se evalúa en el momento. Ustedes no es algo que lo tengan ya creado, sino que adentro de la función sample tiene un montón de cuentas matemáticas. Ahora les voy a mostrar, miren, por ejemplo, le hago el Alt-Tab y les muestro en Unity lo que es una implementación de noise. Esta, por ejemplo, es la librería, ¿ven la pantalla? Esta es la librería de Simplex Noise que yo les mostré en las diapositivas anteriores, ¿sí? Acá, por ejemplo, ves, ustedes están instanciando este código, yo lo saqué de internet, no lo hice, obviamente. Está hecho por Benjamin Ward, que no lo conozco, pero es un genio, al parecer. Hizo esta implementación de Simplex Noise, y lo que ustedes hacen, ven, tienen un método sample, ¿sí? Que va sacando, va calculando para cada valor de X, ya sea en una dimensión o en 2 dimensiones, o también la tienen la implementación en 3 dimensiones, ¿sí? Depende de qué implementación usen, va calculando el valor del ruido en esa posición en X, en Y o en X y Z, depende si usan 3 dimensiones, ¿sí? Ustedes lo van llamando, ustedes no tienen que saber cómo funciona el ruido por adentro, porque esto ya es un concepto matemático bastante complicado, pero sí tienen que buscar en el manual de la implementación que ustedes usen cómo usarla, ¿sí? Lo importante es que es una función que devuelve un valor, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, dice que sí. Perfecto. Bueno, el desplazamiento. La idea es, bueno, asumo que ya más o menos lo que es estos ruidos de gradiente, ya sea Simplex Noise o Perlin Noise, cualquiera de los dos, es lo mismo, se entiende. Una vez que ya tenemos un ruido generado, que básicamente es agarrar y usar esa función que yo les dije, e ir creando una matriz de valores, la idea es intentar pasarlo a un terreno. El problema es que les voy haciendo un spoiler, que cuando lo pasen a terreno, les va a quedar un terreno que es totalmente aburrido. Miren esta imagen. Este terreno es totalmente regular, tiene como colinas que son totalmente predecibles. Y esto no parece ni ahí realista, un terreno realista. Entonces, el objetivo sería nosotros poder intentar de alguna forma modificar este ruido que estamos generando con la función de gradiente que elijamos, para generar un ruido un poco más realista. Hay una técnica muy... bueno, antes que eso. Hay una técnica muy usada, que es que deriva de lo que es las series de Fourier, ¿sí? Que básicamente este matemático, Fourier,
dijo que nosotros podemos crear cualquier tipo de, es más complicado, pero básicamente podemos crear cualquier tipo de onda, ¿sí? Sumando otras ondas sinusoidales, ¿sí? O sea, nosotros creamos ondas sinusoidales y podemos sumarlas entre sí y llegar a cualquier otro tipo de onda. ¿Cómo se aplica esto al ruido que nosotros tenemos? Nosotros podemos ir sumando ruidos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos estos ruidos, este ruido base que nosotros creamos, ¿sí? Si nosotros agarramos y creamos otro ruido con el doble de escala, que es lo que acabamos de ver, cómo escalar un ruido, nosotros creamos otro ruido con el doble de escala, pero en vez de, hasta ahora las amplitudes, ¿se acuerdan que yo expliqué que van normalmente entre 0 y 1, ¿sí? O entre -1 y 1, ¿sí? Acá, por ejemplo, si tenemos una amplitud 2, por ejemplo, entre -1 y 1, tenemos que generar otro ruido con la mitad de escala, ¿sí? Y la mitad de amplitud. Después otro ruido con la mitad de escala y la mitad de amplitud. Otro ruido más con la mitad de escala y la mitad de amplitud, ¿sí? Y los vamos sumando entre sí, ¿sí? Cuando los vamos sumando, estamos haciendo una sumatoria de ondas, y esto lo podemos tratar como ondas, o lo podemos tratar como valores, pero bueno, estamos sumando los valores. Este método se conoce como sumatoria de octavas, ¿sí? Octaves lo pueden encontrar en internet. Básicamente lo que, ahora lo voy a explicar en detalle, pero la idea es que ustedes entiendan más o menos que ustedes sumando ruidos van a ir generando un terreno, un height map, que es mucho más interesante. Si se fijan, por ejemplo, este height map original tenía un terreno elevado acá, pero no era muy interesante. A la vez, al ir sumando ruidos, acá ustedes van generando algo más irregular. Miren cómo esto ahora tiene una forma un poco mucho más interesante. Acá hay más irregularidades en el terreno. Si bien mantiene la misma forma, el terreno es mucho más interesante. Ahora sí, pues viene la parte de código. Voy a explicar cómo es esto de sumar ruidos, pero ya haciendo la implementación. Acá lo que vamos a hacer primero, nosotros tenemos nuestra implementación de Simplex Noise que les mostré recién, ¿sí? Si están usando otro engine, pueden usar la implementación que ustedes quieran. Lo importante es que justamente sea Simplex Noise o Perlin Noise o lo que ustedes quieran. Vamos a crear una clase que va a ser una clase que se va a encargar de samplear, o sea, tomar el valor en X y en Y, o sea, para cada uno de esos píxeles va a ir calculando el valor de la sumatoria de esos ruidos, ¿sí? Ahora bien, nosotros, como ya les dije, bueno, nosotros le pasamos un seed, una semilla, a nuestro generador de ruidos para que nos vaya generando un ruido distinto cada vuelta. Y tenemos un método sample que lo que va a ir haciendo es calcular para cada posición un float, un valor de la sumatoria de ruidos. Y es bastante fácil el código acá adentro. Si bien se asustan, parece medio complicado, pero bueno. Acá vamos haciendo un bucle for, que ¿se acuerdan que estábamos sumando 4 octavas, o sea, 4 ruidos? Se le llama octavas a cada una de las frecuencias, de las sumatorias. Vamos a ir haciendo un bucle y vamos a ir sampleando, vamos a ir calculando el valor del ruido en esa posición en X y en Y, ¿sí? Que nosotros obtenemos. Ahora bien, en la primera vuelta, ahora les muestro, ahí está. En la primera vuelta, nosotros tenemos que calcular nuestra primera octava, ¿sí? La frecuencia que vamos a usar es, la frecuencia es 1, y vamos a usar un multiplicador de amplitud, ¿sí? Para tener la amplitud en 1. ¿Se acuerdan? A ver, me muestro esta. La primera era con... siempre necesitamos que cada octava tenga la mitad de amplitud que la anterior. Entonces, la primero que vamos a hacer es calcular la primera octava, y después vamos a ir calculando las octavas una a una, y las vamos a ir sumando, ¿sí? En cada bucle vamos a ir multiplicando nuestra amplitud, ¿sí? Por
un valor que se llama persistencia. La persistencia es justamente cuánto influye en cada octava la amplitud, ¿sí? Cuánto cambia en cada octava la amplitud. En este caso, nuestra persistencia es de 0,5, ¿sí? Quiere decir que en la segunda octava va a ser exactamente la mitad. En la tercera octava va a ser la mitad de la mitad, y así, ¿sí? Y la frecuencia de nuestro ruido lo vamos a estar multiplicando por un valor de lacunarity, se le llama, que es justamente 2, porque nosotros necesitamos que la frecuencia aumente en 2, ¿sí? Esta frecuencia, ¿sí? Por eso les digo que a veces sirve pensarlo como ondas. Si nosotros aumentamos la frecuencia de una onda en 2, ¿sí? Estamos aumentando la escala, ¿sí? Perdón, disminuyendo la escala, ¿sí? Entonces, por eso es que con esto nosotros podemos calcular la escala. No sé si se entiende, soy medio malo No, para sí, sí, explicar se esto. entiende. Lo único que tengo otra pregunta ya. Sí, De octava a octava, ¿vos usás exactamente el mismo, digamos, el mismo ruido es? ¿O cada vez que avanzás en una octava tenés un sample de ruido al azar de nuevo, no, yo estoy con el doble de generando, frecuencia? no, yo estoy generando el mismo ruido. Se puede generar puedes usar distintos ruidos, ¿sí? Pero como tiene un costo de performance, porque tenés que mantener muchos valores en memoria digamos, no es una función, la de ruido no es una función tan barata en costo de No, claro. procesamiento, yo lo que hago es crear un solo ruido. Pero sí, otra técnica justamente es generar en vez de un solo ruido, generar 4 ruidos, ya previamente con las escalas que uno quiera, y usar de esos ruidos, ¿sí? Los pueden almacenar en una matriz de ruidos e ir sampleando directamente cada uno en un ruido distinto. Y eso todavía les va a generar valores más aleatorios, pero como en general no se nota tanto, Claro. no se puede usar el mismo ruido. O sea, es el mismo tipo de ruido, pero digamos, exactamente el mismo ruido de octava en octava, solo que con el doble de frecuencia y la mitad de amplitud. Exacto, sí, sí. Ah, ahí va. Porque estaba pensando por qué no hacías tipo la octava más alta y de ahí ibas recortando para atrás, así no tenías que generarlo cada vez, digamos. Porque es el mismo mapa de ruido, solo que con diferente resolución, por lo que estoy viendo, por decirlo de alguna manera. Claro, exacto. Es el mismo mapa de ruido, solamente que no es el mismo mapa de ruido porque al aumentar la escala, ¿sí? Estamos sampleando, digamos, con más precisión, ¿sí? Ah, claro, ahí va. Pero, Claro, claro, en este, por ejemplo, hay valores medios, hay valores medios que no los estamos usando en este mapa. Y aparte hay, claro. hay toda un área nueva que no la estamos usando. Claro, entonces sí o sí siempre de octava en octava tenés que volver a generar el mapa de ruido. Sí, Claro, ahí sí, va. sí, sí. Perfecto. Eh, Era eso nomás. exacto. Pero bueno, vamos. Después lo que hago al final es dividir por 3,75. Este valor, que parece medio un número mágico, que en realidad es un número mágico así como lo escribí, es la sumatoria de todas las amplitudes, ¿sí? Si ustedes van sumando 1 más 0,5 más 0,25 más 0,125 y lo multiplican por 2, les va a dar 3,75, ¿sí? Que es justamente, a ver si lo ven acá en el anterior, que era justamente esto, que nosotros vamos vamos sumando todas las amplitudes porque necesitamos que este height map también esté normalizado, ¿sí? O sea, que vaya entre -1 y 1, o entre 0 y 1, depende de lo que nosotros queramos hacer. Pero bueno, eso es un Ah, dato. claro, porque si no te queda como fuera de la Claro, escala de porque, amplitud. exacto, al sumar todos los valores la frecuencia va creciendo, ¿sí? Entonces nosotros Claro, ahí va. necesitamos dividirlo para normalizarlo de nuevo. Ok. Ese es un pequeño detalle. Ahora bien, ¿esto se entiende de cómo se puede generar este ruido con sumatorias? Ahora lo que voy a pasar es justamente cómo usamos ese ruido para generar un terreno, que es la parte interesante. ¿Sí? Acá, Lo por que ejemplo, dicen por acá en el chat sí, es que, dice, lo que pasa es que tenés un derroche de recursos tremendos si haces un mapa gigante para recortar un pedacito chiquito. No, no, pero a lo que yo me refería con la pregunta
es que si, o sea, en mi mente esto funcionaba así. Vos calculás la cuarta octava, sí, de una, y después vas recortando cachitos de esa para hacer todo este procedimiento. En vez de calcular la primera octava, después calcular la segunda, después la tercera y después la cuarta, para hacer la sumatoria, digamos. A eso me refería. Ah, claro, mira, no te había entendido eso. Sí, mira, el tema es justamente eso, estás haciendo un derroche terrible, porque la función esta es bastante, si yo bien dije, si bien yo dije que no era tan costosa, es bastante costosa en términos de procesamiento, entonces es un derroche calcular toda esta precisión extra que vos no necesitas eh, para los otros mapas, porque si bien vos, digamos, acá, vos en esta zona chiquitita de acá vas a necesitar mucha más precisión para generar este mapa, ¿sí? Vas a necesitar puntos intermedios que acá en la cuarta octava no existen, ¿sí? No sé Claro, si sí, se, sí. si se entiende. Es que sí, Claro. es exactamente lo que me habías respondido. Lo que pasa es que Claro, a lo que yo iba es que en realidad no tenés que, como vas a usar la cuarta octava, no tenés que calcular las otras. Entonces en realidad ahí como que terminás ahorrando procesamiento. Ese era mi punto. Pero claro, lo que vos decís es que no puedo hacer eso de recortar por el tema de la resolución, digamos. claro, Porque necesitas los valores medios de la primera, la segunda y la tercera. claro, sí, es exactamente. Ahí va. Eh, bueno, a ver. Entonces, una vez que tenemos el ruido, no sé si hasta ahora se entiende, una vez que tenemos un sampler, la clase esta que estoy haciendo es un sampler, acuérdense que lo que va a hacer es samplear para cada uno de los valores del mapa, ¿sí? Pero nosotros necesitamos justamente recorrer y generar una matriz, ¿sí? Entonces, yo acá no sé si se ve, me creé una clase terrain, y tengo una matriz, ¿sí? de floats que van a ser mi altura. Este es mi height map, ¿sí? Por más que ustedes acá lo vean como un grafiquito, esta es una representación en 2 dimensiones de lo que es un height map. Pero este es lo que nos importa a nosotros, que es básicamente la matriz de valores, ¿sí? Claro, es el que va a mantener los valores de 0 a 1. Exacto, ese va a mantener el valor de 0 a 1 de toda nuestra posición, Claro, de las alturas, perdón, del terreno. Ahí vas Eh, guardando los valores que te devuelve el sample. Bueno, de hecho lo exacto. haces abajo. No había leído. Exacto, exacto. Creo la matriz, creo mi sampler que acabo de hacer, le paso un seed cualquiera, acá puedo mandarle seed 0, o en el caso de que ustedes estén haciendo un juego o algo que quieran crear muchos terrenos aleatorios, crean un seed aleatorio, o un seed que lo entre el usuario por teclado, y van recorriendo el tamaño del terreno que ustedes hayan dicho, y van guardando los valores en su mapa de altura, ¿sí? Eh, Esto acá yo lo simplifiqué al código para que se entienda el concepto. Lo que ustedes normalmente van a querer hacer cuando quieran hacer una generación de terrenos es probablemente dividirlo en chunks, ¿sí? O sea, dividirlo en fragmentos, en partes, en bloques. ¿Por qué? Porque por ahí para un terreno chico no pasa nada, pero para un terreno muy grande no van a poder tener millones de valores en memoria y van a querer ir cargándolos y descargándolos a medida que el jugador va avanzando por el terreno, ¿sí? Entonces no van a tener directamente su clase terrain, van a tener una clase chunk intermedia y ahí van a ir guardando dentro de cada chunk los valores del mapa de altura, ¿sí? Que van generando. Esa es una técnica nomás. Pero para un terreno súper chiquito pueden hacer esto, ¿sí? Bueno, yo ya había hecho todas las flechitas y al final no las usé. Acá, bueno, eso se entiende más o menos. Acá se ve más o menos la diferencia entre hacerlo con el método original, que era usarlo simplemente el ruido gaussiano, y este nuevo método que es usar la suma de octavas, ¿sí? Acá con 4 octavas. La diferencia en el mapa que vamos a generar es, eh, es abismal, creo yo, porque acá esto, imagínense que le falta la textura del terreno, le falta el agua, le falta la vegetación, le falta un montón de cosas, pero ya la diferencia entre qué tan interesante es el terreno ya se puede ver, digamos. Incluso por ahí pueden ajustar la frecuencia, la lacunaridad de- cuando van haciendo la sumatoria de octavas para generar terrenos por ahí más interesantes. La escala inicial, eso también varía mucho. Eh, pero bueno, esos parámetros, la idea es que ustedes puedan ir jugando con esos parámetros e ir obteniendo distintos tipos de terreno, ¿sí? No sé si hasta ahora hay alguna duda. No, es tremenda la diferencia, eso está bueno. Es súper notable.
El otro era como un terreno mucho más, como, como casi un patrón, por decirlo de alguna Claro, manera, exacto. mucho más plano. Ese Si estaba más ustedes, interesante. si usted, depende también de ustedes lo que quieren lograr. Si ustedes por ahí que están creando el terreno de Marte y quieren que sea totalmente así regular, usan menos octavas, usan una octava o menos octavas. También por ahí, Claro, si quieren hacer algo con menos nivel de detalle, algo que se va a ver a lo lejos, por ahí usan una o dos octavas, no pasa nada. Pero si quieren hacer algo muy detallado, van a necesitar muchas más octavas, ¿sí? Y aumenta también el costo de procesamiento. Eh, ahora bien, Ahora viene la parte interesante. Nosotros ya tenemos nuestra matriz de alturas. Necesitamos mostrarlo en la pantalla de alguna forma, ¿sí? Necesitamos generar un mesh, un mesh en 3 dimensiones que nos muestre ese mapa de alturas. Voy a usar Unity como ejemplo, pero la idea es que ustedes puedan usar el engine que ustedes quieran. Van a tener que ir a buscar la clase mesh o la forma de crear una geometría dentro de su engine. Más o menos todos los engines son parecidos. Van a tener que setear los vértices, los UVs y los índices del mesh, y básicamente es eso. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de cómo sería con Unity, ¿sí? Pero es muy similar para cualquiera. Básicamente lo que van a hacer es, por ejemplo, acá en lo que yo estoy haciendo es crear 3 listas con mis vértices, con mis UVs y con los índices del triángulo del mesh, ¿sí? Y lo que voy a ir haciendo es ir loopeando, voy a ir iterando sobre la posición en Y y la posición en X, ¿sí? Yo tomo perdón, la posición en Z y la posición en X del terreno, ¿sí? Tomo Y como si fuera altura. Y van a ir por cada uno de los valores y van a ir tomando de este height map que ustedes tenían del terreno, van a ir tomando las 4 posiciones que van a conformar un quad, ¿sí? Porque ustedes necesitan crear para cada posición del terreno, necesitan generar un quad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo este valor de altura va a corresponder al primer píxel del height map. Este valor de altura al segundo píxel del height map. Este valor de altura al píxel que está abajo, y así, ¿sí? Entonces los van tomando de la grilla según las posiciones. Y ahora viene la parte interesante, que es donde con esas alturas que ustedes tienen, van a ir creando su mesh, ¿sí? Básicamente lo que van a hacer es, van a ir añadiendo los distintos triángulos que tiene el mesh. Van a ir añadiendo las V, que son para la textura. No sé si todos acá conocen más o menos cómo funciona el tema de los mesh, la geometría en todo lo que son los engines y el modelo 3D en general. Básicamente ustedes tienen las coordenadas de los triángulos, ¿sí? Y cada triángulo tiene una coordenada en X y Z, pero también tiene una coordenada en U y una coordenada en B, ¿sí? Que es la coordenada dentro de la textura, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen este atlas, ¿sí? Que son, por ejemplo, todas las texturas que van a usar en el terreno, en el juego, en lo que ustedes quieran. Este, por ejemplo, es el atlas que yo uso en el juego que estoy generando, que yo estoy haciendo. Acá tengo acá arriba la textura del pasto que yo quiero poner. Y tengo el V de cada uno de los vértices, y yo tengo que hacer que coincidan con los vértices que voy a ir generando del terreno, ¿sí? No sé si se entiende. Hay una pregunta que dice Sí. Franco, pero es una pregunta un tanto tal vez complicada de responder. Pero dice, los juegos de 32 bits, como por ejemplo los de PlayStation 1, tenían una octava y los de PlayStation 4, los actuales, tienen 4 octavas. Es como, no sé si sabes esa respuesta. Eso depende mucho de... Mira, por empezar no conozco ningún juego de PlayStation 1 que genere terreno procedural. Si vos conocés alguno, ten en cuenta que las técnicas estas por ahí no hace... O sea, se usan hace varios años, existen hace muchos años, pero son costosas en términos de procesamiento. Yo no conozco ningún juego de PlayStation 1 que lo haga, pero si
Vos conocés, o sea, esto de las octavas se usa exclusivamente para lo que es generación procedural y con sumatoria de ruidos de ruido de Perlin. Lo que se hacía en los juegos de PlayStation 1 y eso sí, tenías un high map, pero ya estaba hecho a mano por un artista, no lo generabas en el momento. Claro, incluso hay que ver si tal vez, si hay alguno que sea procedural, hay que ver qué técnica usa, porque tal vez no usa una técnica nada que ver con esto. Claro, hay muchas otras técnicas de generación de ruido de terrenos. Esta es la más usada, la que yo he visto que es la más usada, pero hay muchas técnicas. Incluso otras mucho menos costosas en términos de procesamiento. Pero O bueno, sea, el esta es hecho de la... que el juego sea de 32 bits no significa que use generación procedural. Claro, exacto. Ahí va. Eso es por ahí la respuesta que más encuentro lógica. Exactamente. Eh, bueno, continuando con esto, ustedes van a crear sus vértices, van a asignarles a cada vértice un V, ¿sí? Para que quede bien la textura, y van a poner los índices que van a conformar su mesh. En este caso, por ejemplo, yo estoy tomando los índices del primer triángulo, 0, 1, 2, ¿sí? Y los índices del segundo triángulo, 2, 1, 3, ¿sí? Por ejemplo. Este I es el número de triángulos que tengo actualmente en mi mesh, ¿sí? Que los saco por acá. Acá tengo, por ejemplo, I es el número de vértices que tengo actualmente puesto, ¿sí? Una vez que crearon esas listas con vértices y Vs que ustedes van a usar para generar el mesh, básicamente se la pasan a la API de Unity o a la API del motor que ustedes estén usando. Son todas muy similares. Y van a pasar los vértices, las V y los triángulos, ¿sí? En algunos motores quizás tengan que calcular ustedes mismos las normales, eso ya es un tema un poco más avanzado, pero por suerte Unity tiene una función que es Recalculate Normals, que automáticamente calcula en base a la posición de los vértices y en cómo lo hayan definido a los índices de los triángulos, va a calcular las normales del terreno, ¿sí? Y ustedes con esto ya generan el mesh, digo. Esta mesh lo van a asignar por código, obviamente, a su GameObject, ¿sí? A su mesh filter, para que, en el caso de Unity, el mesh filter, para que lo muestre en el terreno, lo muestre en el mundo. Esa es la parte por ahí más fácil, digamos. Eh, Hasta ahí más o menos se entiende más o menos cómo se podría ir generando el mesh. Voy a ir mostrando que tengo ya un ejemplo ya hecho de cómo, uy, ahí está, de cómo se puede generar el terreno. Acá, por ejemplo, tengo un demo que hice, ¿sí? Que es básicamente exactamente el código que les mostré, ¿sí? Funcionando. Ese es un terreno súper chiquitito, ¿sí? Y van a notar algunas cosas, ¿sí? Primero, se ve todo como si dijera con un sombreado low poly, ¿sí? ¿Por qué? Esto es por la forma en que ustedes están calculando las normales. Yo no estoy calculando de forma manual las normales. Una forma es calcularla de forma manual las normales y no dejar que Unity las calcule por nosotros, o establecer los índices del mesh de forma, digamos, que compartan vértices, ¿sí? Actualmente no están compartiendo vértices. Por ejemplo, estoy definiendo vértices para... A ver si vuelvo a la presentación. ¿Dónde está? Ahí está. Estoy definiendo un vértice para esto, un vértice para esto, un vértice para esto, pero acá otra vez vuelvo a definir otro vértice acá para el triángulo, para el quad de abajo, ¿sí? Entonces esto hace que cuando se calculen las normales, que es lo que va a dar el sombreado, quede como faceteado el modelo 3D. No sé si se entiende eso más o menos. Pero la idea es que Perfecto. ustedes vayan jugando con la generación. Capaz que ustedes ese es el look que quieren darle a su juego, que sea faceteado, así la iluminación. Capaz que no. Eso depende. Ya generar el modelo es un tema aparte de la generación del terreno. Hay muchos videos en internet, después les voy a dejar unos links en la última diapositiva. Bueno, acá les muestro más o menos
como la parte que faltaba, que es básicamente una vez que generan el terreno, se lo construyen el mesh y se lo asignan al mesh filter de su GameObject, ¿sí? Bueno, hasta ahora se entiende todo, más o menos. Sí. Sí, de 10. Perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos el terreno, ahora viene la parte entretenida que es decorarlo, entre comillas, ¿sí? Lo que pueden hacer es, de acuerdo, una cosa que se puede hacer es agregar el agua, ¿sí? Que es básicamente, esto es una pavada, es crear un plano. Ustedes van creando, si ustedes ya crearon ese mesh del terreno, no van a tener ningún problema en crear un plano. Y establecerle una altura. Dependiendo de la altura que ustedes vayan a poner este plano, ¿sí? Que va a ser su agua, que ustedes pueden aplicarle un shader para que se vea más lindo. Yo, por ejemplo, en mi juego quería que sea todo pixel art retro, entonces lo dejo así nomás. Pero si ustedes quieren algo más realista, pueden aplicarle un shader de agua, pueden hacerlo un poco más complejo. Dependiendo del look que ustedes quieran lograr, perdón, del tipo de terreno que ustedes quieren lograr, pueden cambiarle la altura al agua, ¿sí? Por ejemplo, acá se muestra un terreno sin agua, ¿sí? Un terreno con agua muy bajita, un terreno con un agua puesta a una altura un poco más alta y un terreno con una altura, con un agua puesta a la máxima altura casi. Y ven cómo acá se va generando más lo que son islas y acá se van generando más lo que sería un desierto, por ejemplo, ignorando el hecho de que no tenga la textura correcta de arena, por ejemplo. Esto es más un desierto y estos son más islas, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos se entiende. Una cosa también que puedo aclarar es que esto de determinar qué terreno ustedes quieren usar también es muy sencillo. Básicamente lo que tienen que ir haciendo es fijándose cuando van generando el terreno qué altura tiene, y como si se fijan acá, toda la arena, por ejemplo, está por abajo de determinada altura. Si subimos la altura es todo pasto, ¿sí? Acá usé dos tipos de terreno, arena y pasto. Básicamente hacen eso, se fijan para determinada altura, para determinado rango de altura, van usando tal terreno, tal textura, tal UV, por ejemplo, y para otra altura usan otras UVs. Acá en Oye, el capaz chat, ya lo dijiste, pero Sí, capaz me perdí en esa parte, pero ¿usás una sola pasada de ruido para hacer esos terrenos? Esos exactamente estos, los que tienen agua, por ejemplo, ¿o usás más de una? ¿pasadas a qué te referís? O sea, A mapas de ruido, las, a maps, ahí va. estoy usando, o sea, estoy usando un solo high map que lo calculé usando esa sumatoria de octavas que ya Ah, describí. ahí va. O sea, Sí, sí, eh, es una sumatoria de octavas. Acá creo, no me acuerdo si usaba 3, 4 octavas para generar estos mapas, ¿sí? claro, porque por ahí eran dos mesh diferentes, digamos, a eso es a lo que iba. ¿En qué sentido dos mesh distintos? Claro, capaz que eran dos mesh diferentes, uno para el terreno y otro para el agua, y estaban como superpuestos, por decirlo de No, alguna sí, manera. sí, sí, son dos mesh distintas, una para el terreno y otra para el agua, ¿sí? El agua, eso Ah, por ahí ahí no va. sé si quedó no sé si quedó claro. Si se fijan, es un plano que se extiende incluso por abajo del terreno, ¿sí? O sea, Claro. por más que el terreno lo esté tapando al agua, está igual el agua ahí, ¿sí? Entonces Porque usás total el dos jugador high no lo va a maps ver. diferentes. Eh, Uno para no, el agua y otro para el terreno. no, porque si se fijan, en el caso de lo que estoy haciendo yo, el agua siempre está a una altura constante, ¿sí? Claro, ok. En todo, o sea, en todo el mapa, acá por ejemplo, todos los laguitos estos tienen el agua siempre a la misma altura en I, ¿sí? Acá Claro, es un tiene plano. toda la misma altura, y acá tiene toda la misma altura. Es siempre un solo plano, o muchos planos, porque yo lo quiero separar en chunks, pero siempre es un solo mesh para el agua y otro para el terreno, ¿sí? Y eso es Ahí lo va, que compone cada uno de los chunks. ahí va. Javi. Perdón, Marian, sí, te interrumpí. No, está bien. Si quisieras hacer que distintas zonas tengan distintas alturas de agua, ¿cómo lo harías? Eso es más complicado. Sí, eso es más complicado porque te topás con un problema, que es que vos podés determinar, vos cómo determinás dónde empieza una zona y dónde termina otra. El agua iría cayendo
como si fuera en pendiente, habría movimiento de agua, porque acá yo estoy asumiendo que todo el agua está estacionaria y no se mueve. Entonces, no, si vos tenés todo el agua en la misma altura, no hay movimiento de agua, ¿sí? Es un agua totalmente calma, todo el agua está a la misma altura. El tema es que si vos tenés por ejemplo, a ver, tomamos esta imagen de acá. Si vos tenés, por ejemplo, esta zona con un agua que es mucho más alta que esta zona que está acá, el problema es que acá sí o sí va a tener que haber una pendiente de agua, ya sea una cascada, alguna cosa que delimite las dos alturas, ¿sí? O va a tener que haber un cambio gradual entre las alturas de agua. Y eso es mucho más complejo porque ya no puedes crear un plano, tenés que ir creando un mesh para el agua, tenés que ir a animarlo en el caso de que haya una pendiente de agua, un movimiento de agua, ya es mucho más complicado. Y realmente en lo que vi que es generación procedural, no hay muchos juegos que lo implementen. Minecraft es, por ejemplo, es uno de los pocos que vi que lo implementan así, aguas con muchas alturas, por algo muy simple, porque Minecraft tiene sus propias físicas de agua. O sea, vos en el mundo de Minecraft podés poner un bloque de agua y va a caer, va a tener gravedad, va a interactuar con otros bloques de agua, se va a extender. Tiene un sistema de físicas de agua bastante elaborado, y incluso el agua es un bloque de agua, no es simplemente una coordenada en I, como acá. Así que llevaría mucho más esfuerzo. Por eso es que normalmente se usa simplemente hacer la misma altura de agua para todo. Claro. Casi que deberías probablemente tener otro algoritmo aparte que después de generado el height map, recorra el height map buscando esas condiciones que vos querés, tipo, si se genera esta loma, entonces ya el agua no pasa. Y si la loma tiene tal y tal altura, entonces es una cascada, ¿no? Tipo un análisis de ese estilo. Totalmente, o sea, si ustedes, por ejemplo, otra forma por ahí también usando agua plana, entre comillas, pero determinando qué zonas quieren que tenga agua y cuáles no, podrían escanear el terreno, hacer una segunda pasada, como decís vos, hacer una segunda pasada y fijarse, por ejemplo, detectando, por ejemplo, usando un algoritmo de flood fill o algún otro algoritmo, Claro, pueden ir detectando zonas potenciales en donde podría haber lagos, por ejemplo, esta y esta, ir separándolas y decir, bueno, en esta quiero que haya agua, entonces genero el mesh de agua que va a ocupar solo esta área, pero en esta no quiero que haya agua, entonces la dejo sin agua o le pongo el agua más abajo. Pero si se fijan acá, estos dos cuerpos de agua no se van a estar tocando, ¿sí? Para eso pueden usar un algoritmo flood fill, que es el que usan para cuando ustedes pintan con el botecito de pintura en el Paint, que va recorriendo todo y va llenando, va buscando zonas con el mismo color. Y bueno, pero eso ya es algo un poco más avanzado, que lo pueden hacer, y para detectar cuerpos de agua distintos. Mientras no se toquen, pueden hacer eso de distintas alturas, pero si se tocan esos cuerpos de agua, ahí ya van a tener un problema. claro. Acá Sergio dice, ¿sería posible hacer un height map distinto para el agua y luego combinarlos bajando el mesh del agua? Un height map Más o distinto menos lo para que el decía agua. yo hoy. Claro, o sea, que el agua no sea un plano, sino que esté controlado por un height map. Y ese height map generado basándose en el height map del terreno. Claro, puede ser. Hay que tener cuidado que el height map resulte realista, del agua, digamos, Claro, resulte realista. Ese es el tema, porque si vos lo usás usando la misma técnica esta del ruido, te vas a topar con un problema, que es que por ahí justo en el medio acá, no sé, en el medio de este cuerpo de agua gigante, te vas a topar con una colina de agua y no tiene sentido. O sea, vos vas a ver una colina de agua y por más que vos uses una altura muy baja, escales tu height map con una altura muy baja, se va a notar esa diferencia. Eh, Hay que ver cómo lo implementaría. Se puede usar, pero es difícil. Hay que moldearlo bien y ya no es algo más artístico. Hay que ir viendo cómo quedaría bien. claro. Mi- Había una pregunta perdón. de antes. Ariel, sí, preguntala vos tranquilo. No, que estoy pensando, sí, que esto de la generación de terreno es procedural. O sea, las alturas, perfecto. El asunto es que el agua, ¿cómo haces de forma procedural para hacer distintas zonas de agua? Ese es el asunto. Lo que se me estaba ocurriendo ahora es por ahí hacer como una especie de simulación de lluvia, o sea, que caiga el cierto volumen de agua desde arriba y vaya llenando las zonas. Y si cae el agua en una pendiente, que simule la caída hasta que llega al valle.
Y se vaya Bueno, acumulando. eso también, el tema siempre vas a tener, eso sí, se puede hacer totalmente. Hay unos videos, después los voy a compartir en el Discord, que están muy buenos, que son sobre simulación de erosión con agua, que he visto. Son videos más avanzados, porque sí, requieren muchísimas pasadas, tenemos que hacer muchísimas pasadas sobre el terreno para poder obtener ese tipo de simulaciones. Pero sí, se puede hacer totalmente. Porque yo estoy pensando del lado procedural, o sea, de generación del terreno completamente automática. Sí, eso sí. Sí, la técnica esta de poner un plano con agua es lo más fácil y lo más Sí, sí, es genial. sencillo. Otra Sí, cosa que sí. por ahí yo hago en mi juego, que es para determinar qué tanta agua quiero, lo que hago es una pasada más. Por ejemplo, yo quiero garantizar que el jugador se va a encontrar con un mapa que tiene, por ejemplo, 50% agua y 50% tierra. Entonces, ¿cómo hago para garantizar eso? Básicamente hago una pasada sobre todo el mapa y voy sacando eh, Las y voy alturas. las alturas y encuentro un punto en donde una altura en I, en donde yo poniendo eso me aproxime a un 50% de agua. Nunca va a ser exacto, pero sí es bastante aproximado. Y con eso Sí, básicamente me puedo aproximar a tener terrenos más como islas o terrenos más con me vallecitos imagino, así. me imagino. Me acuerdo un amigo había hecho un juego hace muchos años, eh, ni siquiera habían estos motores, que sí, debía usar un Heimap para hacer el terreno. Era un juego de aviones, así, tipo 1942, de navecita así. Y abajo de fondo se veía el terreno con agua. El agua ondeaba, pero siempre ondeaba dentro de un rango. Y sí, habían por ahí islitas que de momento, de acuerdo al agua, quedaban completamente tapadas y desaparecían. Pero sí, Bueno, lo que hacía era claro, eso. sí. Ese es Heimap y el agua que ondeaba. Otra, otra técnica es fijarse, si vos tenés una zona de interés, hacer otra pasada sobre el mapa y fijarte, digamos, subir el valor del high map para que esa zona de interés, que vos, por ejemplo, no sé, tenés un lugar que no querés que quede tapado por el agua, bueno, lo subís después. Te fijas a qué altura quedó el agua y subir esa zona para que no quede tapada por el agua y que se genere forzar una isla. Ahora justamente voy a explicar una técnica. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver. Recién una hora. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, entonces hasta acá se entiende más o menos todo, porque ahora voy a explicar una técnica que necesito que tengan bien en claro cómo funciona esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más Sí, sobre sí, esto. de 10. Sí, tiren en el chat. Sí, sí, todo bien, Sí, dice. sí. Bien, perfecto. Bueno, voy a explicar lo que son los fall of maps. El problema, bueno, acá hay un problema, ¿sí? Que se van a dar cuenta que ¿por qué no podemos hacer un videojuego con esto? ¿Sí? El principal problema es que nuestro jugador actualmente puede agarrar, y es un terraplanista, digamos, puede agarrar y puede caerse del mapa y no hay nada que lo impida, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Genial la Porque, comparación. Gracias por exacto, tanto, Javi. exacto. Puede caerse del mapa y no hay nada que lo impida. ¿Por qué? Porque los cuerpos de agua que nosotros estamos generando, o sea, las elevaciones, no hay ninguna barrera física que te impida pasar, ¿sí? Nosotros normalmente queremos generar islas, ¿sí? Pero sí, el tema es que si subimos el agua mucho, como acá, se generan islas, pero muy chiquititas. Capaz que nosotros queremos generar una isla grande, ¿sí? O forzar que determinados segmentos, determinadas áreas tengan lagos. Por ejemplo, nosotros queremos que sí o sí haya un lago acá en el medio del mapa porque queremos que nuestro personaje principal tiene que ir al lago ese para realizar una misión. Y bueno, tenemos que asegurarnos que en ese lugar haya un lago. ¿Y cómo lo hacemos? Por código. O queremos que nuestro escenario esté todo en una isla. Para esto vienen lo que son los fall of maps, ¿sí? Los fall of maps, la traducción literal es mapa de caída, ¿sí? Básicamente es otro mapa, ¿sí? De altura, ¿sí? Con la diferencia que este mapa de altura lo que indica es justamente una caída que va a tener nuestro noise map, ¿sí? Fíjense que acá en el centro es el valor máximo y acá en los extremos es el valor mínimo del fall of map. Si nosotros multiplicamos estos dos, ¿cómo se llama? Estos dos mapas de altura, vamos a obtener un tercer mapa, ¿sí? Que es también un mapa de altura, pero la diferencia es que va a tener las características del ruido original, pero la altura la va a conservar según el fall of map que nosotros digamos.
Si ahora generamos una isla, digamos, un terreno con esto, vamos a ver que ahora sí o sí va a estar forzado a una isla. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, síganme, si yo acá, en esta esquina, tengo, por ejemplo, acá tengo un valor que es cercano a 1, no sé, 0,8, ponele, una cosa así. Y acá tenemos, en esta misma posición, tenemos 0, ¿sí? Porque es la mínima altura. Cualquier número por 0, 0, ¿sí? Entonces toda esta zona va a quedar negra, va a quedar con la mínima altura posible. Ahora bien, acá en el centro, ¿sí? Nosotros también tenemos, no sé, un valor también, 0,8, 0,9, una cosa así, multiplicado por 1, ¿sí? Va a ser exactamente el mismo número. O sea que acá en el centro se va a conservar exactamente el mismo valor que en el noise map. Y ahí va a ir cayendo a medida que nos vamos alejando del centro hasta los extremos, en donde va a ser completamente y siempre va a ser 0. Garantizado que va a ser 0. ¿Sí? Entonces, de esta forma, siempre nos vamos a garantizar que en los extremos del mapa va a haber agua, ¿sí? Porque van a ser zonas más bajas del mapa, y en el centro va a ser la zona probablemente más alta, dependiendo del ruido, pero va a ser probablemente la zona más alta. Entonces esto nos genera una especie de isla. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Cómo funciona? Ahora, todavía no expliqué cómo se generan los follow maps, sino cómo se usan. Esto lo que hace, la multiplicación que se hace es píxel a píxel, o sea, valor a valor del heimmap, ¿sí? ¿Se entiende esto, perdón? ¿Sí? Sí, se entiende. Igual ahí justo mencionaste algo que por ahí era para más adelante la pregunta, pero bueno, ya que justo lo mencionaste, te pregunto ahora. Vos acá básicamente estás trabajando con matrices. Exacto. Yo, algo que no, que por ahí doy medio por obvio, pero sí, todo lo que yo acá los muestro en grafiquitos 2D, pero todo esto se trabaja en matrices en memoria, ¿sí? Esto es simplemente Claro, un gráfico de la matriz esta, graficado como el valor más alto 1 y el valor más bajo 0, ¿sí? claro. Perdón, blanco y negro. Pero sí, estoy trabajando todo con matrices en memoria y no estoy trabajando con texturas porque sería costosísimo a nivel Claro, de... lo que en realidad lo que te iba a preguntar era, vos todos estos cálculos los haces por CPU, obviamente. Ahora, al estar trabajando tanto con matrices y hacer tantos cálculos paralelos si se quiere y demás, ¿es posible hacer esto por GPU? Como para darle un... Totalmente, totalmente, sí. Es más, si lo haces por GPU es Es 100 mucho veces más mejor, rápido, es 1000 1000 veces más veces más rápido, claro. rápido. Sí, totalmente. Es Pues muy lo que hace la que... GPU justo es esto, son cálculos de este tipo. Exactamente. Es súper recomendable hacerlo por GPU. Ahí va, Sí pueden. Yo genial. en mi juego, por ejemplo, lo estoy haciendo todo por CPU, pero porque no... A veces por ahí quiero hacer algunas cosas que en mi caso, porque no sé tanto de shaders, de GPU, me sería medio complicado, pero sí, es preferible hacerlo por GPU, todo este cálculo. Claro, eso quería saber nomás, genial. Una Eh, consulta. sí, Hola. Cuando estaban hablando del agua, y ahora que mencionaste lo de las matrices, estaban hablando sobre la profundidad del agua, ¿verdad? sí, sí. Em, Cómo hacer terrenos más o menos profundos. ¿Se puede setear como el nivel del agua en el rango cero y que lo -1 sea más profundo y lo 1 sea altura? Claro, o sea, vos elegís la altura de agua que vos quieras, esa la tenés que elegir vos manualmente. Podés generar aleatoria también. eh, no entiendo bien a qué apunta la pregunta. Eh, Creo que vos me contestaste sobre la cantidad de agua, pero yo te hablo sobre el nivel del mar de agua, ¿no estaban mencionando eso antes? Claro, o sea, cuando yo hablo de cantidad de agua, ¿sí? Es la altura en la que va a estar localizado el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, a ver, voy al otro dibujito. Acá, en esto que se ve más o menos agua, más Claro, cantidad de ahí. agua, acá está subiendo la altura del agua, ¿sí? Acá está elevado en un valor en I, y acá Ah, está más abajo, ¿sí? Es un plano, ¿sí? Que va a ir tapando, va a ir cubriendo perfecto. determinados sectores del terreno. Eso va a ir causando que parezca que haya más agua o parezca que haya menos agua. En realidad, como se ve acá en la imagen, es un plano que sigue hasta el infinito, digamos. No, el infinito no, lo que ocupa el terreno, ¿sí? Perfecto. Y por arriba de eso Incluso, es agua y por abajo. Bueno, por abajo es agua y por exacto, arriba es altura. Perfecto. Listo. exacto. Gracias. Eh, bueno, hasta ahora se entiende esto. Bueno, volviendo, perdón. No sé si hay alguna otra consulta en el chat o algo. Bueno, Bueno, bien, entonces, una vez que tenemos generado el fall of map, sí, perdón,
no estoy explicando esto, lo más fundamental, que es cómo generar el fall of map, ¿sí? Primero vamos a partir de que tenemos que generar esto que es el fall of map. Vamos a tener un alto y un alto y un ancho de un terreno, ¿sí? Que nosotros queremos generar. Eso lo tenemos que tener definido desde antes, ¿sí? Los fall of map no se llevan muy bien con mundos, por ejemplo, como los de Minecraft, que son infinitos, ¿sí? Se usan otras técnicas ahí. Los fall of map son para cuando nosotros tenemos un ancho y un alto definido del terreno, ¿sí? Porque necesitamos definir cuánto va a ocupar nuestra isla, ¿sí? Nosotros vamos a tener para cada punto que nosotros queramos generar del fall of map, esto que voy a explicar ahora es para cada punto, ¿sí? Vamos a tener que primero normalizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros va a estar entre 0 y el ancho y alto, no sé, 200 por 200, nosotros vamos a querer que vaya entre 0 y 1, ¿sí? Una vez que, bueno, esto lo podemos hacer obviamente dividiendo por el ancho y el alto nuestras coordenadas, ¿sí? Y una vez que lo tengamos normalizado, entre 0 y 1, nosotros queremos que vaya entre menos 1 y 1, ¿sí? Así que nuevamente lo multiplicamos por 2, le restamos 1, ¿sí? Y si se fijan, partimos con que iba entre 0 y el ancho y alto, y nos quedó con que cada uno de los puntos va a ir entre menos 1 y 1, ¿sí? Las coordenadas, bien normalizado. Una vez que ya lo tenemos normalizado, podemos ir pasando estas coordenadas por una función de distancia, ¿sí? Esta es la función de distancia euclidiana que conocen de secundaria, ¿sí? ¿Sí? La función de distancia común. ¿Por qué uso esto? Porque es la función también de generar círculos, ¿sí? Con esto ustedes van a generar este height map. Esto es exactamente lo que le va a generar, el valor más bajo, menor distancia acá en el centro y más distancia acá en los extremos, ¿sí? Ahora bien, probablemente ustedes quieran hacerlo inverso. En vez de que acá tengan el menor valor y acá tengan el mayor valor, acá quieren el mayor valor y acá quieren el menor valor, ¿sí? Entonces van a tomar 1 menos la distancia esa, ¿sí? Ahora bien, la parte interesante viene acá. Ustedes pueden usar las distintas funciones de distancia para generar los fall of maps, ¿sí? Pueden usar el círculo, ¿sí? Que les va a generar islas más circulares, ¿sí? Pueden usar cuadrados, ¿sí? La función del cuadrado, que es tomar el máximo entre los valores absolutos, le va a generar una función de cuadrado, y les va a generar una isla que, si se fijan, por ejemplo, acá era más circular esta forma, pero acá es más cuadrada, más en punta, ¿sí? Pero también pueden usar otras formas más interesantes, o la forma que ustedes quieran, que es, por ejemplo, usar una función de distancia de un squircle, o un círculo cuadrado, un cuadrado con bordes redondeados, se le dice, que les va a generar, esta es mi favorita, les va a generar unas formas que son un punto intermedio entre las dos. Es cuando se usa bastante más el mapa, pero va a tener esta forma más redondeada y les va a evitar este tipo de penínsulas acá que quedan bastante feas en cierto modo, ¿sí? Depende de la función de distancia que ustedes usen, es el tipo de fall of map que van a generar, ¿sí? Ahora bien, entonces, una vez que tienen el fall of map y lo multiplicaron por su noise map y generan el nuevo height map, van a tener un mapa que les va a generar islas. ¿Cómo le afecta el nivel del agua a justamente lo que preguntaron recién? Cuanto más nivel de agua, les va a generar islas más chiquitas, más un archipiélago, y cuanto menos nivel de agua, les va a generar también una isla, pero les va a generar una isla mucho más grande y que es quizás con algún laguito, pero casi sin agua, ¿sí? Todo esto cambiando la altura del agua. ¿Acá se va entendiendo? Perfecto. Bien, voy a dar ya no queda tanto, voy a dar un ejemplo más de cómo afectan los fall-offs y cosas interesantes que se pueden hacer con los fall-off maps. Una cosa interesante es, básicamente, ustedes pueden usar muchos fall-off maps y, por ejemplo, tener un fall-off map que les va a forzar a que esto sea una isla, ¿sí? Y otro fall-off map que les va a forzar a que haya un lago en el centro. Si se fijan, es al revés. En vez de tenerle el punto más alto en el centro, van a tener el punto más bajo en el centro, y todo el resto va a ser 1. Si ustedes lo multiplican, ¿sí?
van a obtener un mapa, un high map, que va a tener un hueco en el medio, va a ser como un mapa de una isla, ¿sí? Otro ejemplo más, por ejemplo, que ustedes pueden combinar muchos fall of maps distintos, los pueden escalar de distintas formas. Pueden ser que uno, en vez de ir de... Acá sí se ve como negro y blanco, pero por ahí yo lo puedo hacer en vez de entre 0 y 1, lo puedo hacer entre 0 y 0,5, por ejemplo, para que tenga menos influencia ese fall of map sobre el resultado final. Y los van combinando. Y se crean un fall of map, que es la combinación de todos estos. Y esto, a su vez, lo multiplican por su noise map y obtienen un terreno que, si se fijan, por ejemplo, acá tiene una zona elevada, ¿sí? Que es como una una montaña que es forzada. Esta montaña, no importa qué noise map generemos, siempre va a aparecer una montaña acá. Y acá un lago que está también forzado, que va a tener una forma más, en general, tirando a cuadrada. Acá justo salió medio circular por el ruido, pero la mayor parte de las veces va a ser cuadrada. Y acá no va a ser una isla, porque el ruido que estamos usando es totalmente inverso. Entonces va a ser un terreno así con montañas, ¿sí? Depende de las alturas que vayamos generando y de los fall of map que vayamos generando, es lo que se va a ir haciendo. Bueno, hasta acá más o menos se entiende. Sí, Javi, todo bien. Sí, sí. Al menos por mi parte. No sé ahora cómo vengo de tiempo. Ah, re bien. Acá hay dos cosas que puedo ir haciendo. Puedo ir mostrándoles un poco, por ahí algo básico, que es por ahí cómo separarlo en chunks, pero es más una cuestión de la implementación, de cómo ir separando esto en chunks. Otra alternativa que puedo hacer es como una técnica que se usa también para, en base al ruido, generar, ¿cómo se llama? Generar biomas, generar árboles. No sé qué pueden... Les muestro acá. Esto no lo tenía en presentación, pero ya que vengo bien de tiempo, les muestro cómo funciona. Este, por ejemplo, es la utilidad que yo uso para generar todos estos grafiquitos que les fui mostrando en la presentación. ¿Sí? Una técnica acá, por ejemplo, voy a generar una isla. Acá ven el high map de la isla. Una técnica que yo uso, por ejemplo, para generar lo que son las distribuciones de árboles. Acá les voy a mostrar cómo se genera. Esto ya no tiene que ver más con el terreno, sino con los árboles que voy generando arriba del terreno. Este, por ejemplo, el juego. Y acá, si ven, se van generando una distribución de árboles que va siguiendo un patrón, por ejemplo. ¿Sí? En determinadas zonas está mucho más poblado de árboles, en otras zonas está menos poblado de árboles, ¿sí? Esto también lo hago, por ejemplo, acá hay muchos menos árboles, acá en esta zona de acá del fondo hay muchos menos árboles, ¿sí? Esto también, ¿cómo lo voy logrando? También con una técnica muy similar, que es usar ruido para calcular dónde tengo que ir poniendo los árboles y dónde no. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Por ejemplo, yo lo que tengo es, bueno, mi mapa de altura. A ver si lo genero. Está lenta la computadora. Ahí está. Tengo mi mapa de altura. Está generando. Tengo mi mapa de altura. Pero también lo que hago es crear un mapa de fertilidad, ¿sí? Para elegir en qué lugares voy poniendo los árboles que voy generando. Este mapa de fertilidad también lo voy generando, si notan, no sé si se ve bien o si la compresión de zoom mata la imagen. Este mapa de fertilidad lo voy generando también con ruido, pero si se fijan, dependiendo del tipo de terreno, voy usando una escala del ruido, un valor de amplitud del ruido, u otro valor de amplitud. En toda la zona de arena voy usando valores menores, porque va a tener menos fertilidad del terreno, y en toda la zona de pasto va a tener más fertilidad del terreno, ¿sí? Entonces, uso valores más altos.
Entonces lo que hago, básicamente para ir posicionando las plantas, es hago un pase de todo el terreno y calculo para cada uno de los tipos de plantas, ¿sí? Que tengo, en este caso pues, tengo 3 tipos de plantas, tengo un bush, un spruce y un pino, ¿sí? Calculo una probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a... que se genera. Uy, lo bajé demasiado. Tarda un cachito en generarse el terreno. Ahí está. Por ejemplo, acá estoy generando la probabilidad, este es otro mapa de altura que tiene las probabilidades de cada tipo de planta. Este es el mapa de probabilidad del tipo de planta spruce. Este es el mapa de tipo de probabilidad de los arbustos. Y este es el mapa de probabilidad de los pinos, ¿sí? En algunas zonas va a haber más probabilidad de que haya pinos. En otras zonas va a haber más probabilidad de que haya arbustos. Sí, pero sí, siempre lo hago usando esta técnica de generar estos mapas de probabilidad con ruido, ¿sí? Después lo que hago es básicamente para cada punto en el plano, en el mapa, básicamente tiro una moneda, un número aleatorio, y me fijo, ¿este número aleatorio supera la probabilidad de que haya un pino o supera la probabilidad de que haya un arbusto? ¿Sí? Y con eso voy generando voy generando todos los tipos de plantas que hay, ¿sí? Y distribuyéndolas. Con eso me aseguro que va a haber zonas con, por ejemplo, más concentración de determinados tipos de plantas y otras zonas más vacías. ¿Sí? Javi, pregunta. Sí. Ese mapa que nosotros estamos viendo ahora visualmente, ¿es la matriz convertido a alguna forma visual o a una textura en memoria o tenés la textura guardada en disco en este momento? No, es justamente la matriz que yo agarro y en caso de Unity agarro y uso Texture 2D, uso la API de textura y voy graficando esa matriz que yo tengo en memoria con las probabilidades, la voy graficando en la pantalla en una textura, ¿sí? Lo tengo todo en la memoria, no lo tengo en el disco. Bien. O sea, yo cuando pongo acá useed, por ejemplo, para generar un terreno, se genera el terreno y se tiene todos estos que estoy mostrando acá, que son mapas en memoria, que son valores, son todos matrices en memoria, ¿sí? Ya sea el mapa de alturas, el mapa de distancia al agua, bueno, tengo un montón de mapas que yo voy usando para distintas cosas, pero se van manteniendo siempre en memoria y lo que hago es graficarlo. Este tipo Bien. de utilidad, esto les reconviene cuando van a empezar a hacer un tipo de generación aleatoria, gastar un poquito de tiempo en graficar lo que ustedes van haciendo, ¿sí? Ya sea, si están en Unity, pueden usar la API de Texture 2D, o antes, por ejemplo, este juego, yo siempre comento, este juego primero lo empecé en JavaScript, y después lo pasé a Unity. En JavaScript ustedes pueden usar la API de Canvas, del navegador, también para graficar. Hay un montón de formas distintas, pero lo importante es que gasten un poquito de tiempo en graficar porque les va a ayudar muchísimo a debuguear y a solucionar errores más rápido cuando ustedes tienen que generar estos mapas de altura, o mapas de probabilidad, o mapas de lo que sea. Pero bueno, eso por ahí es un comentario que hacía sobre cómo se puede usar el noise map para otras cosas que no necesariamente son alturas, ¿sí? Se pueden usar para probabilidades, se pueden usar para diversas cosas, ¿sí? O sea, no tienen que quedarse en la cabeza con que el noise map o el fall of map o lo que sea es solo para alturas. Pueden usarlo para probabilidad o para cualquier otro tipo de valor que ustedes quieran obtener para su terreno. Pueden usarlo, por ejemplo, unas técnicas muy, muy buenas que he visto es usarlo para calcular temperaturas. Por ejemplo, quieren hacer que haya biomas o temperaturas, zonas más cálidas o zonas más frías, entonces generan un noise map, y esto, por ejemplo, con una escala muy, muy grande, entonces en vez de hacer, no sé, un
un mapita chiquitito, hacen, no sé, un continente entero, y toda esta parte va a ser más cálida y toda esta parte va a ser un poco más fría, por ejemplo, por tirar un ejemplo. Pero bueno, se puede usar para muchísimas cosas los noise map. Nice. No sé si, a ver cómo vamos de tiempo, si querés que ya pase a lo que es la tarea para casa, algunos desafíos, o si quieres que Dale. explique alguna cosa en Unity, por ahí de algún tipo de implementación que haya quedado, no sé, alguna parte de código de API específica que quieran ver. Si alguien quiere, tírelo por el chat. O dígalo directamente. Sí, yo por ahí quería más explicar más los conceptos, pero está bueno por ahí ver cómo se pone en código. No sé si alguno quería algo. Estoy como reintrigado de la tarea. Chan, chan. No, yo estoy bien, Porque no estoy la bien. viste esa. No la viste esa. No, no. Bueno, entonces empezamos. Procedural Challenge. Voy a darles una tareita para casa. Igual la tarea es bastante abierta. La idea es justamente esto, que hagan algo creativo, lo que ustedes quieran, usando Perlin Noise, Simplex Noise, algún otro algoritmo de ruido que ustedes quieran, pero esos son los más conocidos. Usando el engine que ustedes quieran, no hace falta que lo hagan con Unity, lo pueden hacer con JavaScript, con Godot, con Unreal, con lo que ustedes quieran. Si son medios loquitos, lo hacen desde cero con C++ y OpenGL, está perfecto también. No me tientes. Bueno, No, yo acá ya pasé esa época. ahora bien, ¿qué puede ser que pueden hacer? Bueno, acá les tiro unas ideas de cómo empezar, porque esto obviamente que no lo van a hacer en un par de horas, les va a llevar bastante. Pero les tiro algunas ideas. El punto de partida para todas las generaciones que ustedes hagan es obviamente hacer un noise map, ¿sí? El noise map lo van a tener que hacer con la técnica esta que yo les dije. Voy a dejarles, a Marian le voy a dejar el link del repositorio con el código este de ejemplo del terreno, que está muy bueno como punto de partida, porque tiene muy pocas clases, es muy chiquitito, muy conciso, y tiene el código indispensable solamente para generar un high map y generar un mesh, y nada más, ¿sí? Está muy bueno como punto de partida. Y está bueno para que lean el código y vean cómo está implementado. Genial. Se los voy a dejar ahí a Marian para que lo pongan en el link del video y después se lo paso por Discord también. Y bueno, la idea es que vean más o menos cómo generar el high map, ¿sí? Usando estas técnicas de ruido, y que experimenten con el ruido que van generando. No se queden solamente con generarlo. Vean qué es cada parámetro, qué es lo que va mostrando cada parámetro, y vayan jugando y generando un ruido que a ustedes les resulte interesante. Y el segundo paso es tratar de graficarlo. ¿Cómo? Bueno, en Unity tienen Texture2D, que es la clase para generar texturas en tiempo de ejecución. Y pueden ir seteando los píxeles individualmente de la textura. Van calculando el valor, si quieren más alto, más bajo, más blanco, más negro, el valor, y van graficándolo. Eso sería lo ideal, que ustedes lo puedan graficar. Ese es el primer desafío. Segundo desafío. Esto ahora yo les voy a ir poniendo, este fue el punto de partida. Ahora les voy poniendo algunos desafíos o cosas que está bueno por ahí, no para que los hagan de una, pero sí para que ustedes los motive y digan, esto se puede hacer con el ruido procedural, con generación procedural de terrenos, y vayan viendo qué es lo que se puede generar. Pueden generar mapas para juegos 2D. No necesariamente todo esto se puede hacer para juegos 3D. Pueden hacerlo también para juegos 2D. Un ejemplo también es Terraria, por ejemplo, es un juego muy conocido que usa generación procedural. Si bien usa otras técnicas, no usa las mismas, pero es 2D y es muy conocido. Y bueno, el desafío sería por ahí hacer un mapa hexagonal para juegos de estrategia, así como el que se ve acá. Algunos tips: generar un mesh hexagonal, eso tiene que ser bastante sencillo. Ahora bien, a cada hexágono le tienen que asignar un color de acuerdo a la altura. Ustedes la altura capaz que no la van a ver representada en 3 dimensiones porque va a ser un juego en 2 dimensiones, pero el color les va a indicar, o la textura, o el sprite que ustedes usen, porque pueden usar sprites también para los hexágonos, no hace falta que creen un mesh, va a ser de acuerdo al valor de altura del height map, ¿sí? Bueno, y acá algo
obvio, si se va a usar para un juego real, es conveniente tener una representación intermedia del mapa en memoria, o sea, tener una matriz, no usar directamente, poner directamente todo en pantalla, tener una matriz en donde ustedes estén guardando qué celda es cada tipo de terreno, porque eso después, si van a tener unidades, soldaditos, ciudades, alguna cosa así, van a querer saber dónde hay bosques, dónde hay llanuras, dónde hay cada cosa para poder hacer los distintos tipos de interacciones en el juego de estrategia, ¿sí? Pero bueno, la idea sería generar esto. Ese es un desafío. Otro desafío más es agarrar esto que yo ya les expliqué de generar terrenos, ¿sí? O agarrar el demo que yo les hice básico que simplemente muestra cómo generar un chunk y generar muchos chunks, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque acá van a tener una limitación, les muestro, perdón, cambio de pantalla, les muestro esto, van a tener una limitación, ¿sí? Que es que ustedes no, por ejemplo en Unity o en cualquier motor, ¿sí? No van a poder generar meshes muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van acá y ven el mesh que se está generando, van a ver que este mesh tiene, por ejemplo, 800 triángulos. Sí, si ustedes quieren generar un mesh muy grande, muy grande, Unity no les va a dejar, o ningún engine les va a dejar, porque siempre van a tener un límite de triángulos que ustedes pueden generar. No solo que pueden dibujar en la pantalla por la GPU, sino que ustedes pueden generar, porque la estructura de datos con el que se almacena el mesh, creo que tiene hasta 32.000 vértices pueden generar, y más de eso no, en el caso de Unity. Entonces lo que van a tener que hacer forzosamente es dividirlo en chunks, ¿sí? Por una cuestión de que la API de Unity no les va a dejar, y aparte no es conveniente tenerlo todo en un solo chunk. Esto es muy sencillo, básicamente agarran, van generando el ruido, y ¿se acuerdan que ustedes tenían el offset ese? Van a usarlo para saber en dónde tienen que ir sampleando, ¿sí? Las alturas. Van a generar, ahí ya no van a generar un solo height map, van a generar un height map por cada uno de los chunks, ¿sí? Van a tener una clase chunk que va a tener, en vez de tener una clase terrain con una matriz con alturas, van a tener una clase chunk con las alturas, ¿sí? Obviamente está de más decir que si se ponen a hacerlo y se encuentran con algo, tiren la consulta al toque en el Discord. Obviamente, Sí, obvio, obviamente. pues el channel Sí. ahí de programación. Yo voy a estar ahí resolviendo todas las consultas si tienen. Y la idea es que lo hagan o traten de hacerlo, capaz que no ahora, pero cuando ustedes puedan, ni bien y se sientan motivados, lo hacen, porque ya les digo, es muy entretenido y está bueno ver cómo de un pedazo de código te sale tu propio terreno y nada, es muy motivante, muy bueno. Genial, sí, Y totalmente. final, Aparte son numeritos nomás. Sí, definitivamente. Y ahora este es la idea final, que esta me la planteaste vos, Marian. Y vos dijiste, bueno, va a ser el más sencillo, y resulta que es la más compleja de todas, ¿sí? ¿Por qué? Lo que me planteó Marian es generar una esfera y aplicarle una distorsión, un ruido en 3 dimensiones, ¿sí? Ahora bien, esto es mucho más complicado que todo lo anterior. ¿Por qué? Porque no solo van a tener que generar el mesh de la esfera en 3 dimensiones, sino que si ustedes quieren que el ruido de la esfera les coincida, ¿sí? O sea, por ejemplo, les encaje, digamos, y sea tileable, sea continuo, ¿sí? En todo el área de la esfera, ya no van a poder samplear el Perlin Noise o el Simplex Noise en 2 dimensiones, como venían haciendo con el terreno plano, van a tener que samplearlo en 3 dimensiones, porque si no, no les va a coincidir el lado izquierdo con el lado derecho, ¿sí? Pueden hacerlo en 2 dimensiones, pero les va a complicar un montonazo. Entonces lo que tienen que hacer es usar y samplear en 3 dimensiones, usando la coordenada en 3D de la esfera que ustedes quieren samplear, ¿sí? Ya sea con un radio constante, van a ir sampleando. Bueno, esa Es una es la complejidad. sugerencia. Esa es la complejidad adicional que tiene esta técnica, que la verdad que es muy buena la idea de Marian de hacer esto. Es un bardo, te juro, me dan ganas de hacerlo, pero tengo que ver si tengo tiempo. Sí, lleva un poquito de tiempo, eso sí. Pero ya les digo, 3 está años muy después bueno. lo logré. Igual, bueno, esto es otro. Los colores también, acá se ven que usan colores. Acá, por ejemplo, en este está usando colores, en vez de asignar una textura, le asigna colores a los vértices. Eso es otra cosa que también pueden hacer. En vez de usar textura, le asignan colores a los vértices. Otra cosa adicional, si ustedes quieren, en vez de usar una textura repetida de pasto, por ejemplo, es generar un texture 2D completo
y usar eso para como textura del terreno, ¿sí? Hay muchas técnicas distintas. Depende Me del look que hace, quieran. Sí, me vuela la cabeza esto, porque no sé si se acuerdan de ese juego de tipo de la época del Fallout 1, Populous, de Beginning. sí, Populous corría todo el tiempo en un mundo que era una esfera. Pasa que era una esfera, era un tanto o sea, no era chiquita tampoco, pero no era tipo un mundo posta, ¿no? Como ahora hay juegos que van a ser un mundo, que son un mundo real, en tamaño real, en una esfera real, nada más que vos cuando haces zoom, obviamente cortan todo lo que está alrededor tuyo y te muestran solo la parte que interesa, porque si no la memoria explota. Pero, sí, 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 no, el Populous era genial, y es un juego re viejo, que en tiempo real vos tirabas magias tipo crear volcán y deformaba la esfera, creaba un volcán en la esfera de donde salía lava y quemaba todo alrededor, y vos hacías un para atrás y veías el mundo redondo desde afuera. Y arrastrabas con el mouse y giraba el mundo. Holy Es una shit. cosa que me encantó ese juego y es muy viejo. Bueno, tampoco es tan viejo, pero es 98. cierto. Era Está, muy, muy bueno ese juego. bueno, todas esas cosas se pueden hacer. Llevan, y sobre todo generarlo todo de forma aleatoria, procedural, Claro, está muy bueno. Pero bueno, necesita, por ejemplo, en este caso, para que sea esférico y coincida, necesitan que sea ampliarlo de un ruido en 3 dimensiones. Otra cosa por ahí, ustedes capaz que no lo quieren hacer en forma de esfera, lo quieren hacer otra vez, como el mapa este de estrategia, pero quieren que justamente scrollee, digamos, ustedes puedan scrollear el mapa y que se vuelva a repetir, como si lo estuvieran viendo en Google Maps, por ejemplo. Ahí sí, igual van a tener que samplear de un ruido en 3 dimensiones, por más que ustedes lo estén viendo en un juego en 2 dimensiones, ¿sí? Porque quieren que se repita. Porque quieren que se repita. Bueno, hasta ahí que llega lo que es la tarea para casa. Que la idea es que ustedes hagan estos desafíos que dejé acá, o cualquier otro que ustedes quieran. La idea es que se saquen el miedo de usar estas funciones de Perlin Noise, Simplex Noise, y lo usen de forma creativa, ya sea para usar los terrenos o para hacer lo que ustedes quieran. Algunos links interesantes que les voy a dejar a Marian para que ponga en la descripción del video cuando esté subido, o después los voy a poner en el Discord. Estos videos de Prakis están muy buenos, estos dos. Te explican cómo hacer terreno procedural, cómo añadirle colores. En el caso de que se lleven bien con Python, por ejemplo, también está muy bueno, les explica lo mismo que yo les expliqué de los ¿cómo se llama? De los fall of maps, de cómo crear islas y cómo crear archipiélagos y cómo influye la altura del agua en lo que ustedes van creando, pero para un mapa en 2 dimensiones y con Python. Está muy Ese es bueno súper también. recomendable, ese lo conozco, es súper recomendable. O sea, los otros también, pero justo ese lo conozco, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, pero para mí, ya les digo, la Biblia de todo esto, si quieren empezar por algún lado, véanse esta lista de reproducción. No hace falta que se vean los 21 videos, porque tienen de todo, tocan un montón de temas, tocan 10 veces más temas de lo que yo toqué acá, pero está muy bueno porque va a fondo en lo que es la implementación, ¿sí? El tema es que por ahí no se mete tanto en lo que es explicar así a grandes rasgos cómo funciona cada tipo de ruido y cómo es cada parámetro, pero está muy bueno que vean cómo se implementa en el caso de, esto es para Unity, ¿sí? También lo voy a dejar al link en la descripción. Y bueno, ya eso es todo. acá hay una pregunta Básicamente. en el chat que dice, Juliano pregunta, ¿qué es programar? Oh, Yo digo, sí, ¿qué carajo? Me perdí, no, igual posta me perdí cuando dijiste matriz, decía, no entendía eso. Nada, todo ah, súper claro, Javi, la verdad estuvo excelente. Sí, muy bueno. Muy bueno. Es que es una variable, pregunta Luca. Bien, ahora vamos a repasar eso. No, estuvo buenísimo, Javi. Realmente está buenísimo que hayas explicado tan bien el concepto de todo esto, que hayas mostrado código para que se vea cómo se usa y que después finalmente presentes un challenge.
Tipo, bueno, esto no es una cosa que se pueda enseñar rápido en 1 hora y media. Entonces, Definitivamente no. no, claro, definitivamente tenés que codear un montón para esto. O tal vez no sé si un montón, pero tenés que entender bien lo que estás codeando. Porque es fácil de perderse con estas cosas. Entonces está bueno el concepto y tipo ahora tómense el desafío, gente, hagan algo de esto, por más de que sea súper sencillo, al menos hagan lo que dijo Javi en el primer challenge. Generen la matriz, que generar la matriz casi que tienen todas las herramientas que les dejó Javi, y después pinten la textura. Exactamente eso mismo. Ya, Estos van a ya, a la hacer eso API ya de es. Unity, se fijan en Texture 2D y ahí están todas las herramientas. Les dice cómo pintar, en la documentación de Unity les explica cómo pintar y generar una matriz, una textura en 2D con los píxeles que ustedes quieren. Es muy sencillo. Van sampleando, lo mismo que cuando iban sampleando de la altura, acá van sampleando de la altura y van pintando cada píxel de un color. No hay mucha complejidad. Es eso, Exacto. básicamente. En el chat, Juanma dice, Juliano pregunta por qué no usas Rider. No es cheto como yo. No No, sos soy, cheto, Javi. soy pobre. No, Sos pobre. me siento cómodo usando para todo, porque yo programo mucho en lo que es en JavaScript, en PHP, en TypeScript, en otros lenguajes, y me siento muy cómodo usando la misma herramienta para absolutamente todo. Entonces, Visual Studio Code me gusta. Bueno, igual, como dijo la vez pasada Juliano en el otro workshop, parte del soporte que tiene la comunidad de Mar del Plata, de algunas cosas empresas que van pasando, que esto y lo otro, uno es Rider que nos da keys, entonces tipo vos por haber contribuido con este workshop tenés una key gratis de Rider ahora. Ahora podés ser cheto como yo, men. Exacto. No te resistas. ¿Voy a poder ser cheto? Sí. Sí, exactamente, bueno! vas a poder ser Ryder. Así que bueno, Rider está buenísimo, es un mundo gigante también, está bueno aprenderlo. Sí, totalmente. Está bueno. Aparte ya Che, ahí usaste Unity 2019.3, así que ya ahí hay un poco de cheto level. Sí, Está sí, sí, perfecto. siempre lo último. bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta de la gente por chat o por micrófono? ¿Quieren saber algo más de lo que sea, de lo que explicó Javi o de los challenges, lo que sea? Hablen ahora, Ocaya. Me quedó una duda de una cosa que apareció más al principio, cuando recién estaba generando el terreno, que la puse ahí en Sí, el sí. chat y quedó en el olvido, la pregunta. Lo del agua, decía. Seguían con esto. No, No, está la de bien. que en un momento se ve el mesh armado, los triangulitos, en color magenta. Sí. Sí, eso es porque Unity lo muestra magenta, no es No, porque no, yo no, lo haya no, no, colorado. no, la pregunta no Esto. es por qué está magenta, sí, ahí. No porque está magenta, sino cómo es que en los distintos quads, algunos triángulos están para un lado y otros para el otro, la división. Ah, no, tenés razón. A ver, eso está bien. Eso es porque yo fui vago y en vez de sacar el screenshot del proyecto, cuando hice el screenshot todavía no había hecho el demo que les mostré recién. Básicamente en mi juego lo que hago, esto es un screenshot del mesh que genera mi juego, no del demo que les mostré recién. Entonces en mi juego lo que hago es oriento las texturas, digamos, los triángulos de determinada forma justamente para lograr que queden algunas pendientes así apuntando para una Ah, dirección y otras pendientes para otra dirección. Y a la vez, por ejemplo, si se fijan que hay diagonales acá que está como bien partido, bien estilo low poly, el mesh. ujú. Eh, entonces voy orientando los triángulos de determinada manera. Por eso mi código Para de que quede generación claro, en mi más juego el lisito. código de generación del mesh es Claro. mucho más complejo que los que les muestro Mm. acá. Tiene un montón de if y me voy fijando las alturas y de acuerdo a las alturas que voy teniendo, voy generando el mesh, los triángulos en una orientación o en otra Ujú. orientación para que me vaya quedando ese efecto de Está bien, está escalinata. bien. Por eso está bueno Mm. que ustedes vayan jugando con cómo van generando el mesh y cómo van poniendo los triángulos, porque se pueden generar efectos totalmente distintos. Acá vieron que, por ejemplo, yo estoy generando esto que es como escalonado. Esto es básicamente agarro el ruido, el noise map, y lo redondeo el entero más próximo al valor. Y ya está. Entonces siempre va a ir saltando de escalones de valores de alturas enteros, ¿sí? Claro. Pero es Sí, porque yo se quería nota hacer que eso. está bastante regular también. Claro, pero eso es porque Mm. yo quería hacer, si yo esto desactivara lo que es el redondear el entero más próximo, me quedaría algo más así,
que me Ujú. queda, miren acá la diferencia del mesh, acá es Sí. más continuo, no es Sí, tan así más escalonado. realista, por así decirlo. Claro, es Qué más buen realista. ojo, Ari. No, re buena la pregunta esa. Sí. Re buena. No, porque yo me acuerdo porque yo para una materia de la facultad tuve que hacer un motorcito 3D, encima lo hice en C Sharp, pero el que levantaba justo un height map, pero le levantaba el gráfico blanco y negro. Yo lo que tenía que hacer era mostrarlo, no generar el height map. Y me acuerdo, sí, que tuve que lidiar con eso, ver bien el asunto de los triángulos, aparte el sentido de los triángulos cuando los generaba. Sí. Claro, eso también. Algo que no expliqué, pero por ahí creo que la Ah, mayoría lo sabe, que si ustedes definen los índices, cuando ustedes definan los índices tienen que tener cuidado, porque siempre los tienen que definir en dirección de reloj. Si los definen en Sí, si no te contrarreloj, van a les va a quedar, desaparecer. claro, Sí. les va a quedar apuntando la normal para abajo y les va a desaparecer el triángulo y no se va a ver. Eso es por cómo Unity define la cara del triángulo. Hacer Es una, planos, de un lado se ven y del otro lado no. Entonces, el orden de claro, los índices determina para qué lado apunta el triángulo, por si no saben lo que son las normales. exactamente. Eh, Había una pregunta que decía, ¿usar el fall off map no te aplana un poco el mapa o es una ilusión mía? Usar el fall of map no te aplana el mapa. O sea, te va a aplanar el mapa solamente en digamos, a ver, te va a aplanar el mapa en los extremos. Va a forzar que los extremos del borde, digamos, de las zonas negras del fall of map vayan a zonas más con menos altura. Ahora bien, cuando hablas de aplastar el mapa, vos tenés que tener en cuenta que todo esto, el noise map, fall of map, todo esto, nosotros lo estamos generando entre 0 y 1, ¿sí? Pero después el terreno en sí mismo, nosotros no estamos usando una escala, unidades, digamos, de mundo, unidades de Unity, unidades del espacio, de la escena, entre 0 y 1, porque si no se vería recontraplanito. Imagínense que toda la isla tiene 1 metro de altura, no tendría sentido. Entonces lo que hacemos es escalarlo, ¿sí? Si se fijan acá, por ejemplo, cuando genero el mesh, por ejemplo, acá yo lo multiplico por un parámetro que es high scale, high scale, que acá lo defino como 10 unidades. Entonces lo que estoy diciendo es que todos los valores más altos que tengan un 1 acá, ¿sí? Acá por ejemplo en el centro, que va a tener un 1, va a tener 10 de altura. Y los valores más bajos van a tener 0 de altura, ¿sí? Lo estoy escalando, lo que es entre 0 y 1, lo estoy escalando hasta 0 y 10. Ustedes pueden jugar con ese valor de qué tanto lo quieren escalar para obtener pendientes mucho más altas, una isla con en vez de una cosa así plana como lo muestro yo en mi juego, obtener algo más como lo que estaba al principio de todo, a ver si encuentro la imagen. Así, por ejemplo, que acá tiene mucha más diferencia de altura, ¿sí? Porque lo está multiplicando por valores mucho más altos. No sé si se entiende eso. O si ahí hacia eso apuntaba la pregunta. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que entendieron. Sí, dice que sí. Ah, y dice que había otra pregunta también, que era lo otro que había preguntado, es cómo unir chunks. Pero por chat me dijeron que una manera es hacer un mapa gigante y cada chunk es un pedazo, pero ¿hay otras maneras? No, básicamente es eso, es ir calculando acá cuando van calculando a ver, ¿dónde está lo del offset? Me perdieron las diapositivas. Cuando ustedes van calculando el offset, ¿sí? Imagínense que ustedes quieren generar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agarrar y van a pasarle de parámetros las coordenadas el X-cord y el Y-cord van a ser las coordenadas locales del chunk, ¿sí? Pero su offset va a ser el offset del chunk dentro del mundo, ¿sí? Entonces, ustedes van a empezar a samplear valores, por ejemplo, en este rectángulo. Ustedes, por ejemplo, si quieren el segundo chunk, que van a ser, no sé, este pedazo, van a agregarle un offset y van a poder ir sampleando del movido, digamos, de dónde van a ir sampleando valores. Ustedes van, con el offset van controlando de dónde quieren ir sampleando y con eso van a ir generando los distintos high map. Van a tener, por ejemplo, a ver, acá en donde yo, por ejemplo, acá tengo una clase terrain. Acá tengo un solo mapa de altura, ¿sí? Pero acá, si yo quisiera hacerlo con chunks, mira, hago más fácil, muestro
por ejemplo, en el otro juego, lo que pasa es que... ¿Dónde está? Life. Por ejemplo, acá yo tengo acá sí lo tengo en el otro dividido en chunks. Este es el código del juego que estoy generando, que acá sí está dividido en chunks. Tengo una clase chunk y básicamente tengo la altura. Acá guardo 4 alturas por una cosa de optimización, pero acá tengo mi mapa de alturas, ¿sí? Que también es una matriz de floats, ¿sí? Y después tengo una clase terrain que va a guardar una matriz de chunks, ¿sí? Entonces básicamente tengo primero un terrain que va a ser todo el terreno completo, que va a guardar una matriz de chunks. Y a su vez cada chunk va a guardar una matriz que va a ser su propio mapa de alturas, ¿sí? O sea, tengo que generar un mapa de alturas por cada chunk y después un montón de chunks y los voy a meter en una matriz que va a ser mi terreno. Después cuando vaya generando el mesh, tengo que generar un mesh por cada chunk, ¿sí? Básicamente voy generando un mesh por cada chunk y después los voy organizando en el mundo de acuerdo a las coordenadas de ese chunk. Por ejemplo, acá en la clase chunk tengo las coordenadas locales del chunk, que pueden ser, no sé, el 00, que es el primer chunk, 01 es el segundo chunk, 02 es el tercer chunk, y así. No sé si se entiende más o menos la idea. Hay muchas técnicas para organizar estos chunks, pero básicamente la lógica es siempre la misma. Nice. No sé si eso responde más o menos. Sí, creo que sí, excelente. Sí, ahí dice Chexmo, dice excelente. Ok, bueno, entonces creo que quedamos. Tarea para el que quiera tomarse todos esos desafíos zarpados. El que hace la esfera. El que hace la esfera, no sé. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Te ¿Qué? ganas una Kid Rider. Agarré que ya tenés una voz. Ah, Es que es lo único que te otra. voy a regalar. No, pero no, posta que es zarpado desafío, se gana el honor de haberlo hecho y no la admiración de todos. Ah, Es sí, muy qué bueno. chiste. Bueno, te compro un sándwich de milanesa. Listo, para mañana tenés la esfera mensa, remontame. ¡Qué bien! Le re pegué. No, Javi, la verdad, excelente. Vos estás muy motivado a querer hacer cosas procedurales ahora y todo. La verdad, O posta sea, que te dan ganas de hacer los desafíos. la idea con estos desafíos es que no importa si no los hacen o no los quieren hacer, no quieren hacer esto o no quieren hacer lo que sea. La idea es que ustedes experimenten y aunque sea se saquen el miedo y que los impulse a decir, che, estas funciones de ruido que estoy aprendiendo, entenderlas cómo funcionan, y no solamente lo pueden hacer en terreno, lo pueden usar para un montón de cosas. Lo pueden usar, no sé, quieren hacer un jueguito de otra cosa y quieren sacar valores aleatorios que sigan una distribución así, pueden usarlo. Como ya les expliqué, por ejemplo, lo pueden usar para las probabilidades de que haya un tipo de árbol en un lugar del terreno. Eso también, digamos. Tiene muchísimas aplicaciones. Incluso, si ustedes por ahí en Twitter, después voy a compartir en el Discord, hay un montón hay varios artistas que hacen hacen arte, digamos, con ruido, eh, con Simplex Noise o Perlin Noise, que está muy zarpado, GIF animados, cosas así, todas con estas técnicas, que está muy bueno, pero para eso tienen que más o menos conocer y saber todas estas técnicas de generar ruidos interesantes, sumando octavas, usando noise maps, usando fallout maps, graficarlos, y todo eso está muy, muy bueno. Bueno, tienen este challenge, el de hacer algo 2D, lo que sea. Yo tiré un juego hexagonal, pero puede ser lo que quieran. Esto de dividirlo en chunks, que es algo más técnico, pero pueden intentar dividirlo en chunks. Igual medio que para cualquier cosa en 3D que quieran hacer van a tener que dividirlo en chunks. Así que está bueno que lo sepan. Y esto de generar la pelotita, que si lo hacen todo chiquitito, con pocos polígonos, si lo hacen tan grande, así lo van a tener que dividir en chunks. Igual. Y ahí va a estar complicado. Dividirlo en chunks, una esfera. Pero si lo hacen chiquitita la esfera, lo van a poder hacer, por ahí no como la imagen, mucho más chiquita, van a poder hacerlo en un solo mesh y no van a tener problema. ¿Sí? Pero eso está muy Después, bueno. si agarras una foto en blanco y negro, puedes pasarla por esto y que te genere el mesh de eso. Claro, bueno, sí, Muy exacto. flashero esto. Otra cosa también que pueden hacer es, por ahí no están interesados en la parte de procedural,
están solo interesados en la parte de hacer terrenos, pueden agarrar y diseñar los terrenos a mano, los HiMap a mano, como estos que estaban al comienzo de todo. Estos están generados. ¿Dónde están? Esto, por ejemplo, está generado a mano. Esto lo agarraron y lo hicieron en Photoshop o en lo que sea. Ustedes lo pueden ir generando y usando como HiMap para su juego. Igual, por ahí, no sé si van a usar Unity, por ejemplo, creo que Unity no lo toqué mucho, pero tiene el sistema de terrenos de Unity ya soporta HiMaps y tiene más herramientas. Sí, Por ahí, lo soporta. si no van a usar cosas procedurales, no tiene sentido. Pero si están usando otra librería, no sé, por ejemplo, lo están haciendo en JavaScript, se van a tener que hacer un sistema de terrenos propios si quieren hacer algo así. Digamos que el que quiera hacer esto en Photoshop, por ejemplo, podría o dárselo al sistema de terrains de Unity, en el caso de Unity específico, ¿no? Se lo puede dar al sistema de terrains para que genere el terreno solo, va a ser más que válido, porque mientras sea de negro a blanco, Unity lo va a saber interpretar de 0 a 1, así que va a funcionar. O la otra es que en el código de ustedes que hayan hecho, le den la posibilidad, o se hagan otra clase, que lea una textura del disco y la interprete a una matriz de ceros y unos. Y después de eso van a poder Claro, inyectárselo a su mesh sí, builder y construir el mesh. Pero van a tener que sí, hacer eso, totalmente. ¿no? Exactamente. Creo que es más, el sistema de terrenos de Unity, porque por ahí vos es medio difícil dibujar el high map y ver qué tal va a quedar después. Y por ahí querés hacer algo procedural medio específico. Así que el sistema de terrenos de Unity, si no mal recuerdo, te puede exportar el terreno en un high map. Así que por ahí lo podés hacer Claro, más o menos como querés, lo exportás en high map y después lo pasás por acá y le agregás, ponele fall of maps y otras cosas. Es buenísimo. O sea, podés hacer sí, de todo con esto, men. sí, sí. Así que Definitivamente. bueno, gente, me está dando hambre, por eso los estoy apurando. No, hablaron del chela y del sándwich de Sí, milanesa, se sí, fueron al carajo. me Yo tengo triguearon el fideos, estómago. boludo. No, mal. Ahora voy a Bueno, romper la cuarentena, ya fue. bueno, Javi, genial, ¿eh? La verdad, bárbaro. Sí, muchas Eh, gracias, Javi. Estuvo excelente. Gracias. bueno, y gente, a todos, gracias de vuelta por estar acá. Se la rebancaron y bueno, esperamos ver cosas hechas con esto. Vale. Nos vemos en Discord después de la cena. Dale, Nos vemos. Muchas ahí todos gracias, están Javi, diciendo muy que estuvo bueno. buenísimo. Dale, gente, abrazo, cuídense que estén Abrazo, bien. gente. Chau, chau.